Desde el primer uso registrado de un arma de fuego en el año 1364, la mayoría han funcionado de la misma manera, apuntar y disparar. Pero a principios del siglo XIX, un hombre tuvo una idea increíble sobre cómo darle la vuelta a eso. Antes de la Primera Guerra Mundial, un inventor, Albert Bacon Pratt, se dio cuenta de que las armas tenían un gran problema. Había que sostenerlas en la mano, apuntar y apretar el gatillo. Pensó que podía convertir el arma de fuego en un dispositivo manos libres. Entonces Pratt fue a su taller en Vermont e inventó lo que pensó que sería la solución a la guerra moderna. Se llamaba el casco arma. El diseño era una armadura de acero integrada en esta armadura estaba el arma. Y desde el cañón también había un visor que descendía, de modo que lo único que tenía que hacer el tirador era mirar al enemigo y disparar con las manos libres. Esto, por supuesto, plantea la pregunta del millón. ¿Cómo se dispara un arma sin las manos? El tirador tenía una manguera de goma en la boca. Sopló en esa manguera que le rodeó la cara, en el casco, que encendió una bombilla. Apretó el gatillo y ya estaba disparando sin usar las manos. Ilustra que el casco tenía otra función. En la parte superior había un pincho, que en realidad era un utensilio de cocina. El usuario podía ablandar la carne, remover un guiso o incluso disparar a un oso. Incluso con la ventaja culinaria, hay un defecto evidente en el diseño de Pratt, que es un verdadero dolor de cabeza a superar. En ese momento de la historia, las armas tenían un terrible retroceso. Cuando se disparaba el arma, la cabeza del tirador salía despedida hacia atrás. Podía romper el cuello, partir el cráneo, incluso romper los dientes. Y por eso la pistola casco fue un verdadero desastre. Disparar un arma con la cabeza puede hacer que quieras tomarte una aspirina, pero en el caos de la Primera Guerra Mundial, había una forma aún más extraña de disparar. Es el año 1915 y Gran Bretaña se encuentra en una feroz batalla contra los otomanos en la península de Galípoli. Los australianos se unieron a esa campaña para tomar los estrechos otomanos y finalmente apoderarse de la capital, Constantinopla, ahora Estambul. Pero las cosas no iban bien. A medida que la lucha continuaba, los otomanos recibieron refuerzos, acabaron con 315,000 hombres sobre el terreno, mientras que los británicos y los aliados solo contaban con 80,000. Perdieron más de 200,000 hombres. Superados ampliamente en armas y en hombres, una cosa es cierta. Es hora de que los británicos y sus aliados se retiren. Pero había un problema. Cuando uno va a retirarse, tiene que dejar algunos soldados en primera línea para proporcionar cobertura y lanzar fuego de supresión contra el enemigo. Los británicos estimaron unas 30,000 bajas. No quieren correr el riesgo. Necesitan un plan B. Y rápido. Un cabo primero de la Fuerza Imperial Australiana llamado William Scurry tuvo una idea brillante. Un fusil que podía disparar sin que nadie apretara el gatillo. Y él lo nombró fusil de caída. Preparó una lata de comida llena de agua, con un pequeño agujero en el fondo, y una lata de comida vacía. La lata vacía se sujetaba al gatillo con una cuerda. A medida que se llenaba con las gotas de la lata llena, la presión aumentaba, hasta que finalmente el arma de fuego se disparó. Para aumentar el engaño, se colocaron soldados falsos, también conocidos como espantapájaros, en posiciones de disparo donde estaban los rifles, para dar la ilusión de que eran soldados humanos, aquellos que disparaban. A los mandos británicos les gusta la idea del rifle espantapájaros y aceptan ponerla en práctica. Solo hay un pequeño problema. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial no eran precisamente un lugar donde abundara el agua. Para que el plan funcionara necesitarían agua y el agua que consiguieron fue generada por los propios soldados. Usaban orina. ¿Pero mantendría alejado al enemigo esta extraña munición? Era el 9 de enero de 1916 y se habían dado las órdenes de evacuación. Ahora cada soldado montaba su maniquí, taladraba sus latas y se dirigía en silencio a la playa de evacuación situada más abajo.
Mientras tanto, los fusiles entraban en acción y disparaban. Los otomanos ni siquiera se dieron cuenta. 80.000 hombres fueron evacuados con éxito, sin ninguna baja. Habían predicho que 30.000 hombres morirían. Fue una gran victoria, aunque se retiraron. Fue sin duda la parte mejor ejecutada de toda la campaña y es considerada una de las evacuaciones a gran escala más brillantes. Con el final de la Segunda Guerra a la vista, las cosas empiezan a pintar mal. No queda nada más. Y para los japoneses eso significa mantenerse con vida, por todos los medios necesarios. Después de Pearl Harbor, los japoneses dominaban todo el Pacífico. Pero en 1944 las cosas cambiaron y los aliados se acercaron a Japón. Como resultado, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, entran los kamikaze. Estos aviones tenían pilotos, iban cargados con bombas y combustible extra y estaban diseñados para atacar directamente a los barcos americanos. Bien, la armada japonesa miró lo que tenían, vieron los aviones kamikaze y pensaron, bueno, eso es una buena idea. ¿Y si nosotros tuviéramos algo parecido? Los tenientes del navío japonés Hiroshi Kuroki y Shekio Nishina crean un atrevido diseño, el torpedo Kaiten, que puede traducirse como el agitador del cielo. Los japoneses siempre han confiado en los torpedos como una de las principales armas para el combate naval. Pero es muy difícil acertar con un torpedo a tiempo y en el blanco. Lo que desarrollaron fue esencialmente un submarino suicida. Tomaron un torpedo estándar del tipo 93 y en el centro, justo detrás de la carga útil, colocaron una cabina para un piloto. Tenía controles rudimentarios, una columna de dirección y también un botón para detonar la ojiva. El torpedo medía 9 metros de largo, pero lo verdaderamente importante era su velocidad. Podía alcanzar los 96 kilómetros por hora, es decir, casi el doble de velocidad que cualquier barco que existiera en la época. Aunque parece un vehículo muy sencillo, de un solo uso, aún no se ha probado. Las primeras pruebas realizadas fueron sin la carga útil, pero seguía siendo peligroso alcanzar un objetivo bajo el agua. Durante estas pruebas murieron 15 hombres, entre ellos uno de los inventores, Hiroshi Kuroki, que falleció en una de las pruebas. Ahora que las pruebas habían concluido, solo quedaba una cosa por hacer, ponerlo en combate. ¿Y quién comandó esta primera misión? Nada menos que el otro inventor. El teniente Shekio Nishina. Quería rendir homenaje a su mejor amigo, fallecido durante el entrenamiento, así que decidió llevarse una caja con sus cenizas para que le acompañaran en la acción como copiloto. La mañana del 20 de noviembre de 1944, el Kaiten partió en su primera misión: atacar al USS Mississinawa. El Nishina entró en el puerto e impactó contra el costado del petrolero estadounidense. La explosión hizo un enorme agujero en el costado de estribor del Mississinawa. Volcó y murieron 63 marineros a bordo. Ese fue el saldo mortal. Aunque parecía que el Kaiten sería un arma revolucionaria, a decir verdad, cuando lo pusieron en funcionamiento, tuvo muy poco éxito. Al final, 179 marineros estadounidenses perdieron la vida en ataques con Kaiten, pero las pérdidas de Japón fueron de casi 1000, ya fuera en los propios Kaiten o en submarinos nodriza que fueron hundidos cuando se dirigían a realizar un ataque.